¿Qué tal? ¿Me logran escuchar? Bien. A ver, voy a subir el PPT, ¿sí? A ver, un minuto, chicos. Voy a subir el PPT. Bien, jóvenes, vamos a empezar la clase, ¿sí? A ver, un ratito, saben que tengo que tomar una captura de pantalla. Sí, a ver, un ratito, chicos. A ver, un ratito, chicos. A ver, mientras tanto, les menciono que lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Lo que va a ser la literatura española, ¿sí? A ver, ahorita entra la señal en esta parte. Sí, ¿listo? A ver, uno, dos, tres, a ver, voy a tomar la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya, a ver, un ratito, chicos. Esta es aula 16, ¿no? Sí, ya, a ver. Bien, jóvenes, lo que vamos a ver este día corresponde a lo que es la literatura española, ¿sí? Del siglo XV y XVI, ¿no? Donde vamos a ver lo que es la Edad Media, ¿no? El Renacimiento, ¿no? Vamos a adentrarnos un poco a lo que es la poesía, perdón, sí, la poesía de Jorge Manrique, ¿no? Y también vamos a entrar a lo que es la novela picaresca, ¿no? Este va a ser nuestro temario de hoy, ¿sí? Aquí lo voy a mostrar, ¿no? Las coplas a la muerte de su padre, ¿no? De Jorge Manrique, ¿no? La literatura del siglo de oro. Vamos a entrar simplemente a lo que es el Renacimiento por esta semana, ¿no? El barroco lo vamos a ver después, ¿no? Y bueno, de ahí vamos a entrar a lo que es la novela picaresca en ese aspecto, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a empezar. Bien, el llamado siglo de oro español, ¿no? Vamos a ver, vamos a empezar cómo se desarrolla la literatura española, ¿no? Cuáles son sus orígenes en ese aspecto, ¿no? Vamos a abrir un poco la pantalla. Bien, en cuanto a estos aspectos, ¿no? A ver, ¿dónde se inicia la literatura española? ¿No? La literatura española, ¿no? Vamos a retroceder un poco el tiempo hasta lo que corresponde el aspecto del Imperio Romano, ¿no? Ya les había mencionado, creo, en unas clases anteriores, ¿no? Que el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Cuando cae a manos de los érulos, los bárbaros en general, ¿no? El Imperio Romano consistía en lo siguiente, ¿no? Eh, Cuando el Imperio Romano conquistaba un territorio, no dejaban, ¿no? Romanos gobernando, ¿no? Sino que ellos escogían normalmente, ¿no? A alguien del pueblo conquistado, ¿no? Para que gobierne, ¿no? Así el pueblo no se sentía subyugado frente a ello, ¿no? Pero sí se pagaban tributos al Imperio Romano, ¿no? Pero normalmente esa era la lógica que ellos tenían, ¿no? Cuando hay diferentes pueblos, ¿no? Que están en Roma, ¿no? Y uno de esos pueblos es la llamada Hispania Romana. ¿No? La Hispania romana, aquí están las diferentes tribus, ¿no? Como los godos, visigodos y ostrogodos, ¿no? Todos ellos están ahí en la península ibérica, ¿no? Y cuando los romanos los conquistaron, ¿no? Estaban ahí, pues, diferentes, vamos a decirlo así, como distritos, por decirlo de alguna manera, y cada uno tiene sus alcaldes, ¿no? Sus gobernadores, ¿no? Así existía, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Cuando Roma cae,
¿no? Vienen pues todos los bárbaros, ¿no? De manera salvaje, un poco prepotente, no toman el poder, ¿no? De Roma. El Imperio Romano no era tampoco estable, exactamente, ¿no? Había muchas sediciones, ¿no? Que siempre eran calmadas por los guardia pretoriana, ¿no? Pero cuando hay un vacío de poder, ¿no? Estos diferentes pueblos, ¿no? No quieren someterse al nuevo gobierno, que es el caso de los bárbaros, ¿no? Como los vándalos, los érulos, ¿no? Que ocasionaron mucha destrucción y mucho miedo. Además, tenían otra religión, ¿no? Y muchos de estos pueblos ya se habían convertido al cristianismo, ¿no? Entonces, ni bien ven el vacío de poder, más estas ansias de independizarse, ¿no? Los diferentes pueblos se independizan, ¿no? Entre ellos la Hispania romana, ¿no? Con los diferentes, vamos a decirlo así, lugares, distritos, por decirlo, ¿no? Territorios, ¿no? Que estaban gobernados, ¿no? Así, de esa independencia, por decirlo, ¿no? Comienzan a surgir, ¿no? Señores feudales, ¿no? Es decir, estos gobernadores terminan pues siendo señores feudales, con todo es guerras, no hay límites, ¿no? Entre los diferentes países, ¿no? Entre los diferentes territorios, ¿no? Y ante esas invasiones, porque no hay un poder, ¿no? Que controle ello, comienzan a tener pues, ¿no? Vasallos, ¿no? Y comienza a surgir el feudalismo, ¿no? En la posesión de las tierras, ¿no? Bajo ese punto de vista, ¿no? Estos señores feudales, ¿no? Comienzan a tener poder, comienzan a tener tierras, ¿no? Comienzan a tener gente trabajando, ¿no? En sus tierras, comienzan a gobernar, ¿no? Y al final estos señores feudales se van a terminar convirtiendo en pequeños reyesuelos, ¿no? Así encontramos, pues, más o menos en el siglo V, VI, ¿no? O sea, 6, 7, por ahí, el reino de Castilla, el reino de Navarra, ¿no? Estos eran reinos poderosos, ¿no? Para ellos, ¿no? Y habían otros reinos, como el de Granada, por ejemplo, ¿no? El de Valencia, Zaragoza, el reino vasco, ¿no? O sea, Cataluña, ¿no? Y todos ellos estaban sometidos de alguna manera, ¿no? Ante estos dos reinos mencionados. ¿No? Es como ocurría en la antigua Grecia, ¿no? Atenas y Esparta eran los polis griegas por excelencia, y los otros de alguna manera, ¿no? Eran independientes, pero como que tenían cierto respeto, temor, ¿no? A estos diferentes polis, ¿no? Bien, lo mismo ocurría aquí, ¿no? Todos eran independientes, ¿no? Pero de alguna manera había una dominación de estos pueblos como Castilla y Navarra, ¿no? El pueblo musulmán, el pueblo árabe, ¿no? Los musulmanes aparecen, ¿no? Ya habían aparecido, ¿no? Y comienzan a hacer la guerra santa, ¿no? Es decir, convertir a los infieles, ¿no? Hacia el Islam. Con esa perspectiva comienzan a invadir diferentes territorios, ¿no? Y en un momento van a llegar a Europa y van a conquistar, ¿no? Todo lo que es la antigua Hispania romana, ¿no? Lo que se conoce como la península ibérica, ¿no? Eh, este territorio, ¿no? O sea, como les digo, eran diferentes reinos, ¿no? Los musulmanes van a entrar y van a comenzar a conquistar pueblo por pueblo. Conquistan los territorios principales y como efecto dominó, los otros reinos van a ir cayendo poco a poco, ¿no? De pronto, ¿no? Estos reinos se convierten en califatos, ¿no? Como el califato de Medina, el califato de Granada, ¿no? O sea, califato era reinos, ¿no? Y entonces de pronto tenían mucho poder, ¿no? Dentro de lo que es la península ibérica, ¿no? Y existían diferentes reinados, califatos, ¿no? De los árabes. A este territorio, ¿no? Se le conocía comúnmente como al-Andalus, pero no es que había un imperio árabe, ¿no? Eso siempre hay que tener claro, no había un imperio árabe, ¿no? Que de alguna manera, no diga así como el imperio romano, ¿no? O el imperio carolingio, ¿no? No, no había eso, ¿no? Sino que eran diferentes reinos y la gente llamaba pues al andaluz a todo este territorio árabe, ¿no? Eh, y bueno, eh, eh, había dominación, pero habían, o sea, los reyes como que no aceptaban que habían perdido, pues, ¿no? Por eso existen, ¿no? Existían los reyes, perdón, los reinos de Castilla y Navarra que van a impulsar la reconquista española, por ejemplo, ¿no? O sea, por más que los árabes dominaban, ¿no? Estaban estos reinos, como se dice, ocultos, agazapados, ¿no? Para poder ir liberando a los diferentes pueblos, ¿no? ¿Cuánto les tomó a España liberarse del dominio árabe? 8 siglos, ¿no? Hasta el 1492. Desde el 711 comienza todo lo que es la llamada Reconquista Española. Durante todo este periodo, ¿no? Los pueblos comienzan, impulsados por Castilla y Navarra, comienzan a impulsar toda esta reconquista y van liberando, como se puede ver en el premio SIC, Zaragoza, Cataluña, ¿no? Valencia,
¿no? Y por último, el último reducto donde estaban los musulmanes, ¿no? Era Granada, ¿no? El último califato. Eh, Cuando se libera Granada en el año de 1492, ¿no? España vuelve a ser, o sea, se vuelve a unificar territorialmente y políticamente, ¿no? Eh, ¿Qué vemos durante toda esta reconquista española? Bueno, observamos una guerra santa, ¿no? Una guerra entre este, los cristianos, ¿no? Que eran los españoles, ¿no? Y los musulmanes, ¿no? Que eran los árabes, ¿no? Esta guerra religiosa se puede observar ello, porque uno quiere convertir, o sea, los árabes querían convertirlos a los infieles, ¿no? Como ellos le llamaban al Islam, ¿no? Mientras que los otros defendían su religión, ¿no? También lo que se puede ver es una estratificación social, ¿no? Como, es decir, el rey en la cúspide de la pirámide social, ¿no? Encontramos que su palabra es ley, ¿no? Él es la autoridad total, ¿no? En ello, ¿no? Como se puede ver en el poema mío, sí, cuando el rey destierra al Sikh y no, ni siquiera le da, pues, la opción a replicar a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? O Ruiz Díaz de Vivar. Y después del rey viene la corte, después de la corte está el pueblo, ¿no? Así más o menos es la pirámide social, ¿no? Ahora, eso se puede ver un poco, ¿no? En el poema mío sí, ¿no? Y bueno, la reconquista sigue y termina liberando, ¿no? España del dominio árabe. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? eh, Cuando liberaban los territorios, ¿no? Habían pueblos árabes en España que estaban muy arraigados, ¿no? Tenían familia, tenían haciendas, ¿no? Y entonces, terrenos, ¿no? Y entonces, muchos, o sea, se quedaban, ¿no? O sea, votaban a los, como se dice, los pequeños reyes, ¿no? Árabes, y se quedaba la gente ahí, ¿no? Y porque ellos trabajaban mucho la agricultura, por ejemplo, ¿no? Ellos movían la economía, ¿no? Había mucha mano de obra, trabajaban las tierras, ¿no? Y con eso se movía toda la economía de Al-Andalus, ¿no? Cuando los españoles vuelven a retomar el territorio, ¿no? Dejan a estos pueblos, ¿no? Este, dentro, ¿no? De los diferentes reinos, ¿no? Para que trabajen la agricultura, ¿no? Sin embargo, ¿no? Por todo esto de conquista, ¿no? Y todo lo que sucede, comienza a haber una animadversión en cuanto a los árabes, ¿no? Es decir, no, o sea, para que se queden, ¿no? Les dicen, pues no puedes, tú te puedes quedar, pero no puedes ser musulmán, ¿no? Tienes que convertirte al cristianismo, ¿no? Y entonces ellos se convierten al cristianismo, ¿no? A los musulmanes convertidos en cristianos se les conoce como moros, ¿no? Los moros son los árabes convertidos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Pese a que se quedaron y movían la economía, ¿no? Había mucha animadversión, ¿no? Mucha discriminación contra los árabes, ¿no? Algunos se iban, ¿no? Por tanta animadversión que había, ¿no? Dejaban las diferentes tierras, chacras abandonadas, ¿no? A su suerte, ¿no? Y otros a veces por represión de algún gobernador, algo así, ¿no? Los votaban, les quitaban sus tierras, ¿no? Y se iban, ¿no? Eh, a partir del siglo XIV, ¿no? Comienza una deserción demográfica, ¿no? O sea, de gente que vive en ciertos territorios, ¿no? Árabes, ¿no? O sea, donde eran pueblos árabes, y comienza todo un movimiento, una migración de estas personas, ¿no? Y estos lugares donde había muchas chacras, ¿no? Simplemente quedan desérticas, ¿no? A partir del siglo XV, ¿no? Es decir, en el año 1400, cuando se va aumentando más el poder español, los pueblos árabes sigue habiendo una deserción, ¿no? Algunos son expulsados, otros se van, ¿no? Y hay un momento donde hay una gran migración, porque el pueblo árabe comienza a irse de España, ¿no? Y se va, ¿no? Se va nuevamente a su territorio, por decirlo, ¿no? Al pueblo donde no van a sentir esa discriminación, ¿no? Lo que va a ocurrir con ello es que va a traer graves consecuencias, ¿no? Porque lo que va a hacer es que, primero, no va a haber agricultura, o sea, la agricultura va a comenzar a caerse dentro de este periodo, ¿no? Se cae la economía, ¿no? No hay alimentos, hay un desabastecimiento, ¿no? La mano de obra para construir, para hacer cosas, ya no hay una mano de obra barata, ¿no? No hay, y también comienza a faltar, ¿no? Gente en esos aspectos, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que va a comenzar una crisis social en cuanto a ello. Imagínate, no hay gente que trabaje en las chacras, la gente no quiere trabajar ahí, ¿no? Encima, las chacras están abandonadas, ¿no? No hay alimentos, ¿no? Comienza un desabastecimiento, ¿no? Comienza a presentarse una crisis social en entrado del siglo XVI, ¿no? 1500,
pero eso es soslayado, ¿no? O sea, tapado, ¿no? Con el descubrimiento de América, ¿no? Con Granada, la liberación de Granada y con el descubrimiento de América. Eso de alguna manera es una propaganda, ¿no? Para el reino español, ¿no? Que cuando se libera Granada se une en alianza matrimonial, ¿no? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Se unen, ¿no? Y someten a los diferentes pueblos y fundan el reino español, ¿no? O sea, único, ¿no? En la península ibérica, ¿no? Este, y bueno, con el descubrimiento de América comienzan a tapar la imagen de la crisis que hay, ¿no? La economía, que se basaba en la agricultura, ¿no? Que está en crisis, ¿no? Siguen empeorando porque ahora la economía se va a basar en la carrera armamentística, ¿no? Es decir, creaciones de barcos, construcción de barcos, para justamente ir, pues, a América, por ejemplo. Pero no solamente eso, sino que también comienza a haber durante el siglo XVI y siglo XVII un periodo de guerra, ¿no? De guerra de los árabes. Los árabes quieren retomar nuevamente al andaluz, ¿no? Y comienzan toda una serie de combates, ¿no? Que son muy famosos, el combate Trafalgar, ¿no? El Lepanto, por ejemplo, también, ¿no? Que los españoles ganan. ¿No? Y eso también lo utilizan como propaganda, ¿no? Para poder, no ver la crisis, ¿no? Ante una crisis social, tapan las victorias, ¿no? De la guerra, ¿no? Sin embargo, no son solo esas dos, hay muchísimas guerras de los árabes que quieren invadir, ¿no? El territorio de España. Cuando van ganando, en algunos casos pierden, ¿no? Pero cuando ganan, ¿no? Lo utilizan para tapar toda la crisis social. Ahora, imagínense, por más victorias que haya un pueblo sometido durante un siglo a guerras, y no solamente en su territorio, sino que también los que mandaban a América, ¿no? De hecho, no es tan bien, ¿no? O sea, un pueblo sometido a guerras, hay pérdidas humanas, ¿no? Pérdidas económicas, pérdidas materiales, ¿no? Eh, y entonces va a comenzar a verse un déficit pese a la propaganda que hay, ¿no? Y eso es lo que se conoce como la crisis del siglo XVI, ¿no? A partir del 1550 aproximadamente, ¿no? Comienza toda una crisis social, económica, política, ¿no? De España, ¿no? Pero que es soslayado con esto de las guerras y la invasión a América, ¿no? Eh, Ahora, cuando Juana I, ¿no? Se casa, pues, con Felipe el Hermoso, ¿no? Juana, pues, era heredera de la península ibérica, ¿no? Y de América, mientras que Felipe era heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Al casarse tienen su hijo, ¿no? Carlos V, y él va a obtener todos estos territorios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera hay un sueño por parte de estas personas de engrandecer. Cada reino que se formaba quería buscar o imitar, ¿no? O ser, de alguna manera, tener ese mismo esplendor de la cultura romana, ¿no? Del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Porque creo que yo les mencioné, el reino carolingio, cuando está Carlomagno, él quiere también revivir, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, ¿no? Sus hijos fundan el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Quieren de alguna manera no revivir ese esplendor, ¿no? Entonces en España también quieren revivir ello, ¿no? ¿Y qué es lo que qué es de alguna manera, cómo logran hacer ello? ¿Qué les falta? Tienen poder, tienen colonias, ¿no? Son un imperio poderoso. ¿Qué les falta para ser así grandes como los antiguos? Eso, ¿no? Les falta esa mirada de los antiguos, de los clásicos, ¿no? Y entonces el imperio español comienza a tratar de nutrirse de la cultura grecolatina, específicamente los que originaron todo el pensamiento occidental, los griegos. Los romanos, los italianos, ¿no? Eran herederos de los romanos y los romanos eran copia de los griegos, ¿no? En Italia se había formado el dulce estilo nuevo, ¿no? Con Dante, Petrarca, Boccaccio, Guinezelli, Cavalcanti, ¿no? Todos ellos en el dulce estilo nuevo, y también hay algo que comienza a darse dentro de la literatura italiana como heredera de los romanos y los griegos, ¿no? La poesía pastoril, ¿no? La poesía pastoril es el poema, ¿no? Que se sitúa en el campo, ¿no? Donde dos pastores dialogan y cantan el amor idealizado, el amor doliente, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que ellos cantan, ¿no? El amor doliente, el amor idealizado, ¿no? Y entonces lo que va a ocurrir es que esa herencia, ¿no? De la cultura, o sea, los italianos van a desarrollar eso porque eso se hacía en Roma, ¿no? Virgilio hacía eso, por ejemplo, con las bucólicas, ¿no? Las geórgicas, ¿no? Y eso también se hacía con los griegos, ¿no? Por ejemplo, con Anacreonte, ¿no? Entonces el poema pastoril es algo que se desarrolla. Y los españoles
¿no? Cogen también esa poesía pastoril. En el Renacimiento, Garcilaso hace poemas pastoriles, como es el caso de las églogas, que ustedes seguramente conocen. Pero hay algo que innovan. Bueno, también lo traen de los italianos, los españoles, ¿no? Las estrofas, los tópicos, pero también la novela pastoril. En Italia había surgido la novela pastoril, ¿no? Es decir, como el poema pastoril, pero esta vez era una narración. Y en España se desarrolla toda esta especie literaria, hay toda una saga, y por lo menos yo he contado 35 novelas, novelas pastoriles. Era lo mismo, ¿no? O sea, estaba en un ambiente pastoril, ¿no? De campo, ¿no? Los pastores dialogan sobre el amor, ¿no? Y cantan idealizadamente de ello, ¿no? Y bueno, eso es la novela pastoril, ¿no? Desarrolla toda una especie literaria dentro de España, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también se desarrolla en España la llamada novela bizantina, ¿no? La novela bizantina es la novela de aventuras, ¿no? La novela que se desarrolló en Roma, ¿no? La novela de aventuras, ahí tenemos a Puleyo, por ejemplo, tiene una novela que se llama El Asno de Oro, ¿no? Y también venía de los griegos, ¿no? Viene eso de los griegos, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿De qué trataba? Normalmente era a veces de un príncipe que caía en una serie de aventuras, lo metían preso, este era un mendigo y luego comenzaba a retomar su posición social, ¿no? Y triunfaba al final, ¿no? O a veces eran dos jóvenes que se predicaban amor, pero era un amor prohibido, ¿no? Pasan una serie de aventuras, se separan un tiempo y terminan regresando, ¿no? Esa es la llamada novela bizantina, que se desarrollaba también en Italia, ¿no? Y que los españoles también cogen, ¿no? Eh, Cervantes, ¿no? Era un gran lector. Él hizo una novela pastoril, por ejemplo, como es La Galatea, ¿no? Y también hizo una novela bizantina, como es los trabajos de Persiles y Segismunda, por ejemplo, ¿no? ¿Qué también había en ese momento? Hasta más o menos 1530 aproximadamente, desde el siglo XIV, no, XV, había un auge de las llamadas novelas de caballerías. Las novelas de caballerías, en ese tiempo, siglo XV y siglo XVI hasta 1530 más o menos, se creía que las novelas de caballería contaban historias verdaderas de los caballeros, ¿no? Es decir, esas historias eran como que hechos históricos, ¿no? Y que con el pasar del tiempo se transmitía del palabra de boca en boca, ¿no? Y comenzaba a tomar ciertos rasgos de leyenda, pero sí se concebía de que estos eran historias verdaderas, ¿no? Eso es lo que se concebía, eran historias verdaderas, ¿no? Y va a tener un auge, ¿no? Con un auge hasta 1530, donde hay una serie de reediciones, ¿no? De muchas novelas, la gente es lectora de las novelas de caballería, ¿no? Y esas novelas siempre tenían, pues, en tiempo pasado, ¿no? O sea, lugares lejanos, ¿no? Las novelas pastoriles eran novelas de lugares utópicos, lugares que no existían, eran idealizados. Las novelas bizantinas se paseaban por toda Europa, menos España, ¿no? Y las novelas de caballería contaban en tiempo pasado, ¿no? Historias en otros lugares que no era España, ¿no? Puede ser Francia, por ejemplo, ¿no? Una de las novelas de caballería por excelencia es El Amadís de Gaula, ¿no? Ya en 1550 las novelas de caballería ya no había caído en una decadencia, ¿no? Y ya la gente no consumía las novelas de caballería, la gente ya no leía novelas de caballería, ¿no? Por eso siempre hay que tener cuidado cuando en el Quijote la gente transmite nomás las palabras, ¿no? Y dice, sí, el Quijote canceló las novelas de caballería. ¿Qué canceló? Si las novelas ya no se hacían desde el 1530. Ya no se hacían las novelas de caballería. Es como si tú me dijeras, estamos en el 2021, y me dijeras, sacan una novela y se cancela la novela modernista. Pero si la novela modernista ya no se lee desde 1920 aproximadamente, son 100 años, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con algunos, siempre cosas que se dicen, ¿no? Tampoco cancelan las lecturas de las novelas de caballería, porque ya no se leía, ¿no? O sea, o ustedes, por ejemplo, me dirán, hay gente que lee novelas modernistas, ¿no? Hay muy poco. Normalmente los que leen somos gente que estamos ligados a la carrera de literatura, ¿no? Investigadores, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero así de que alguien, no sé, de pronto redite una novela moderna y que la gente sea lectora, la verdad es que poco sucede, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con estos aspectos, ¿sí? Bueno, y también había la novela mística, ¿no? Esta novela mística también, ¿no? Eran novelas que no tenían específicamente un lugar, ¿no? Donde se desarrollaba, puede ser el campo también, ¿no?
y eran escritas a veces por los sacerdotes o la gente muy creyente, ¿no? Estaban ligados siempre al cristianismo, ¿no? O sea, aparición de Cristo, aparición de la Virgen María, ¿no? Los santos se aparecen, ¿no? Etcétera, ¿no? Recuerden que en el Imperio Español se enquista lo que es la Iglesia Católica, ¿no? O sea, la Iglesia Católica tiene mucho poder ahí y la Inquisición, ¿no? La Iglesia Católica está ahí posicionada, ¿no? Bien. Y eso se va a desarrollar dentro del siglo XVI, ¿no? En contraposición a todo lo mencionado, se puede entender entonces que a mediados del siglo XVI va a surgir una novela que no cante lugares utópicos, sino que hable de la realidad, ¿no? O sea, los problemas sociales, que no se pase por toda Europa, menos España, ¿no? No, esta novela ahora va a tratar sobre los problemas de España, ¿no? Surge la llamada novela renacentista, ¿no? La narrativa renacentista con la novela picaresca, ¿no? La novela picaresca se puede entender entonces como una novela que trata del presente, de los problemas sociales, ¿no? De lo que está aconteciendo en el momento, ¿no? Y que es cuestionadora, que comienza a criticar a la sociedad, ¿no? De su época, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, Luego va a surgir el barroco, ¿no? Esta época dorada de España, paradójicamente, la cultura es muy fuerte, ¿no? Están muy bien desarrollados en contraposición de lo que está pasando a nivel social. Durante el siglo XVII, España atraviesa una serie de problemas, ¿no? Ya la crisis que comenzó en el siglo XVI se ha agudizado, ¿no? Las guerras le han pasado factura al Imperio Español, hay guerras intestinas dentro del Imperio Español, eh, también no hay una buena administración de las colonias, ¿no? El oro que se trae de España a veces no llega porque son asaltados por los corsarios, por los piratas, las embarcaciones se hunden, contrabando, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero hay un esplendor dentro del siglo XVII, ¿no? Y de las letras, ¿no? Aunque hay cierta inestabilidad también lo que se muestra, ¿no? Eh, pero bueno, y todo eso culmina, ¿no? Toda esa gran cultura, pero a nivel social están cayéndose, ¿no? Cuando el barroco entra a Francia y en Francia surge el clasicismo, ¿no? El clasicismo francés, ¿no? Comienza pues a tener una nueva mirada sobre el mundo, ¿no? Y comienza a contraer al barroco, ¿no? Y en España, a nivel social, entra pues a gobernar Felipe V o Felipe de Anjou, ¿no? Entra a gobernar España, ¿no? Porque uno de los reyes, los Austrias menores no podía tener hijos, ¿no? Y entran los Borbones a gobernar. Con ello, afrancesan España, ¿no? Y empieza todo el periodo que se conoce como neoclasicismo, ¿no? El siglo XVIII. ¿Sí? Comienza todo ese periodo en el siglo XVIII y hay un pequeño resurgimiento, hay una decadencia, ¿no? Dentro de este periodo, ¿no? Y hay un pequeño resurgimiento de España con el llamado romanticismo con Fernando VII, ¿no? De alguna manera, el romanticismo, ¿no? Con Becker, ¿no? Y Fernando VII, ¿no? Comienza todo este pequeño resurgimiento, ¿no? No obstante, cae en el colapso con la generación del 98. Justamente ellos surgen se dan cuenta que España durante varios siglos han estado en un colapso total, ¿no? Y hay que tener una nueva mirada sobre España, ¿no? Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta hasta ahí. Todo está claro, chicos y chicas. He tratado de dar todo el contexto para entender cómo surge, ¿no? La literatura española, por qué se desarrollan ciertos tópicos, ¿no? Jonathan, el neoclasicismo llega en el siglo XVIII. Sí, 1700. Molière, Molière, Samaniego, por ejemplo, ¿no? Iriarte, ¿no? O sea, hacen fábulas, por ejemplo, ¿no? Molière, perdón, Moratín, perdón, Moratín, Leandro Fernández de Moratín en el teatro español. En narrativa están Samaniego e Iriarte, ¿no? Esos dos escritores que hacen bastante fábula, ¿no? A la usanza de los latinos, ¿no? Que también hacían fábula y los griegos, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, entonces vamos a ver ahora a Jorge Manrique.
Jorge Manrique es el gran poeta de España, ¿no? El poeta elegíaco por excelencia, ¿no? Eh, Jorge Manrique, pues, es considerado la esencia de la literatura española, ¿no? Porque lo que pasa es que mucho de su literatura, ¿no? De alguna manera ha calado en las diferentes épocas de España, ¿no? La idea de la fugacidad de la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está eso? En el barroco, ¿no? La idea de la finitud propia, ¿no? Barroco. La idea de trascender, el barroco. La idea de la exaltación, la figura de las personas, ¿no? Renacimiento, ¿no? La idea del mar, que es el morir, generación del 27, ¿no? Son muchas ideas que los españoles han retomado. Por eso no se olviden que la generación del 98 no toma a Manrique como para reivindicarlo, ¿no? Porque consideran pues que en Manrique se puede encontrar, ¿no? Los aspectos de la reivindicación, ¿no? La esencia española, ¿no? En Manrique, ¿no? Bien, las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Encontramos ahí el género lírico, por ejemplo, género lírico, ¿no? Especie elegía, ¿no? Recuerden que la elegía es un poema fúnebre, ¿no? Normalmente a la muerte de una persona, ¿no? Está escrito en lengua culta, ¿no? O sea, no está en un lenguaje popular, ¿no? Y un estilo sentencioso. ¿Qué quiere decir esto? Reflexivo, ¿no? Eh, lo que va a ocurrir es que con Manrique, ¿no? Encontramos pues toda una poesía que de alguna manera, ¿no? Nos muestra esta cuestión de la muerte, ¿no? O sea, podrás tener mucho dinero, podrás ser un gran héroe, ¿no? Podrás haber sido un gran gobernante, ¿no? Pero la muerte está presente, ¿no? En las coplas por la muerte de su padre, ¿no? En la universidad, ¿no? Cuando estudié literatura, ¿no? A mí me hicieron leer, pues, a Manrique, ¿no? Me hicieron leer toda su obra, ¿no? Recuerdo haber leído poemas agrícolas, poemas morales, poemas religiosos, ¿no? Después de todo ello, que prefiero no opinar, este, realmente leer las coplas por la muerte de su padre, realmente es la obra, ¿no? El gran poema extenso, ¿no? Que tiene Manrique, ¿no? Es una gran obra, es un gran texto, ¿no? Realmente como leí en esa introducción del libro, ¿no? Si Manrique hubiese escrito solo esos dos versos muy conocidos, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, con eso hubiese pasado a la historia, con eso hubiese trascendido. ¿Para qué más? No, o sea, simplemente con eso bastó para que se vuelva inmortal Manrique, ¿no? Profesor, por unos versos. Claro, miren a los presocráticos, pues, ¿no? Los presocráticos hay retazos nomás. O sea, Heráclito tiene, creo que dos fragmentos. Un río no pasa dos veces por el mismo lugar. Y con eso ha trascendido Heráclito. Entonces, lo mismo se podría pensar aquí, ¿no? O sea, no es necesario escribir tanto, ¿no? Para trascender, ¿no? Las coplas, ¿no? Están de alguna manera compuestos, ¿no? Por dos estancias, ¿no? Dos estancias quiere decir conjuntos de 6 versos. Cada estancia son versos octosílabos de pie quebrado. ¿Qué quiere decir esto? Son versos de 8 sílabas métricas, ¿no? Pero tienen un verso siempre de 4, ¿no? A eso se llama pie quebrado, ¿no? Son versos de 8 con uno de 4, ¿no? ¿Y por qué tiene esta estructura? Supuestamente las coplas tienen la estructura de la idea del sonar de las campanas, el tañer de las campanas. Lo que pasa es que ustedes deben saber que en la tradición, ¿no? Cuando moría una persona en un determinado lugar, se hacen sonar las campanas como señal de duelo, ¿no? Y eso es más o menos lo que trata de hacer Manrique, ¿no? Por el duelo de su padre, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Acá dice, ¿no? Creo que me parece uno de los primeros versos. Recuerda el alma dormida, ¿no? Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, ¿no? Esta idea de la finitud, ¿no? O sea, la vida, la fugacidad del tiempo, la vida, ¿no? Cómo se viene la muerte, ¿no? La muerte es algo que nos hermana a todos. La muerte es igual para todos, no discrimina, ¿no? Aristóteles decía que la muerte nos convierte en ser humanos, ¿no? Porque el ser humano se distingue por ser finito, mortal. Cuando morimos, completamos ser humano, ¿no?
van callando, ¿no? Claro, la muerte puede venir en cualquier momento, ¿no? Cuán presto se va el placer, cómo, después de acordado, da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? La idea del pasado, la nostalgia también, es algo que hereda Manrique a la poesía, ¿no? Siempre añorando, ¿no? Esta idea de que lo tiempo pasado fue mejor, ¿no? ¿No? Eso también es otra idea que maneja Manrique, ¿no? Bien, aquí vemos la estructura, ¿sí? De la copla uno a la copla 3, ¿no? Encontramos una introducción, ¿sí? Encontramos una introducción, luego encontramos una invocación a Cristo, la idea de la religiosidad siempre está fuerte, ¿no? Está en la copla 4, ¿no? Luego encontramos una reflexión, ¿no? Sobre la vida efímera, ¿no? Como lo que hemos visto, ¿no? De la copla 5 a la copla 13, ¿sí? Luego comienzan unas referencias históricas, ¿no? Ahora, esto no es casual, ¿eh? O sea, toda la organización, incluso, ¿no? La religión cristiana, la reflexión, y luego entramos a reflexiones históricas. Lo que pasa es que cuando habla de la fugacía de la vida, comienza a hacer un recuento, por ejemplo, de los diferentes gobernantes que existieron en la historia y que han trascendido. Pericles, Augusto, no me acuerdo otros más, ¿no? Que por más grandes gobernantes que hayan sido, igual han muerto. Pero de ahí saca la idea de la sabiduría y el gran gobierno que han tenido estas personas, por ejemplo, ¿no? Luego habla de los conquistadores. Por ejemplo, está Alejandro Magno, ¿no? Se alaba mucho eso, ¿no? Ahora, ¿por qué realiza esto de la sabiduría del gobierno y la heroicidad, ¿no? De las conquistas? Porque inmediatamente, de pronto, su padre, ¿no? A su padre lo ensalza y lo liga, ¿no? Con estas ideas de gran sabiduría, ¿no? Y de, de conquista, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por eso viene el elogio al padre, ¿no? Elogio de Rodrigo Manrique, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Luego, como toda heroicidad, ¿no? Todo acaba, ¿no? Diálogo entre el maestre y la muerte, por ejemplo. Por último, ¿no? La oración del maestre a Jesús, ¿no? Y palabras finales del poeta. Los temas, la fugacidad de la vida, la caducidad, ¿no? De las cosas humanas, añoranza por el pasado, la nostalgia es un tema recurrente, ¿no? La muerte presente nos iguala, ¿no? De todos, ¿no? Y la exaltación de la imagen del Padre, ¿no? Y por supuesto el dolor porque ya no está, ¿no? Bien, la fugacidad de la vida, ¿no? Ahí está, veamos, dice, pues si vemos lo presente como en un punto cesido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado, ¿no? Exacto, ¿no? Esta es una reflexión de San Agustín también, ¿no? San Agustín en las Confesiones habla del tiempo, es muy interesante porque para San Agustín no existe el tiempo, porque él dice el futuro no es, el pasado ya no es, y el presente solamente dura un instante, y que cuando es, ahí mismo no es, entonces el presente nunca es, ¿no? No lo sentimos, ¿no? Entonces vivimos en algo que no existe, en algo que ya pasó y en algo que ni siquiera sentimos que hay, ¿no? ¿No? Y eso más o menos se deja sentir aquí, ¿no? En estos poemas de Manrique, ¿no? Es bastante agustiniano. No, no se engañe nadie, no pensando que ha de durar lo que espera, más que duró lo que vio, pues que todo ha de pasar por tal permanece, ¿no? Luego, caducidad de las cosas, ¿no? Dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos hacia acabar y consumir. Podrás tener mucho dinero, la muerte igual llega. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos y llegados son iguales, los que viven por sus manos y los ricos, ¿no? Luego, exaltación del Padre, ¿no? Y pues vos, claro varón, tendrá sangre, derramasteis de paganos, ¿no? O sea, la defensa, ¿no? Por el cristianismo, ¿no? ¿No? Que eso es algo que siempre se muestra, ¿no? Espera que el galardón que en este mundo ganaste por las manos. La idea de la mano es muy presente, ¿no? Porque no solamente es la idea de, o sea, combates, ¿no? Con tu espada, ¿no? Sino también la pluma, ¿no? Esa es la metáfora de la mano, la escritura, ¿no? Y la guerra, ¿no? Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza que en esta otra vida tercera ganaréis.
Eso de alguna manera es la poesía de Manrique. No sé si hay alguna consulta o pregunta, jóvenes. Preguntas, jóvenes. ¿Todo está claro entonces? Bueno, parece que todo está claro. Son muy tímidos ustedes, chicos. No se olviden de empezar, de estar leyendo, por favor, El Mundo Sancho Ajeno. Ya, miren, ya estamos en la semana 4, la otra semana es 5 y de ahí faltan 4 semanas más y ya comenzamos a tratar El Mundo Sancho Ajeno. Y de ahí viene la Noche de los Perros, ¿no? A la Edad Media, Jonathan. Jorge Manrique pertenece, de alguna manera, están las postrimerías de la Edad Media, ¿no? Con él, de alguna manera, termina culturalmente la Edad Media, pero y nos está visorando con su poesía lo que es la Edad Moderna. ¿Romanticismo? No, romanticismo es del siglo XIX. Manrique es medieval, ¿no? No hay ninguna línea aquí, ¿no? O sea, es un medieval, tiene el pensamiento medieval. Ese, si me dijeras a qué línea pertenece, es medieval, ¿no? Medievalista. O a veces lo llaman prerrenacentista, ¿no? Pero creo que el término correcto es medieval, ¿no? Bien, siglo de oro, ¿no? Siglo de oro, como ya lo he mencionado, es la etapa de esplendor de España, ¿no? El Renacimiento, siglo XVI, el Barroco, siglo XVII, ¿no? Ahí encontramos en la parte superior a Cervantes y en la parte inferior a Luis de Góngora y Argote, ¿no? En la parte izquierda está el Lazarillo de Tormes. La narrativa renacentista picaresca, ¿no? O sea, la narrativa renacentista, como ya lo he mencionado, justamente surge en contraposición a estas tendencias que ven ahí, ¿no? Este tipo de textos, ¿no? Como la de Caballería, Bizantini, Pastoril, ¿no? Se les ligaba con ser utópicas, cantar el pasado, idealizantes, ¿no? Y además a las de Caballería se les va a acusar luego de ser ficción. Pero en ese tiempo, ¿cómo se concebía? ¿No? Dicen de fantasía, ficción, engañan, pero todos son novelas, todos se engañan, todos son ficción, ninguna de sus historias en realidad ha existido, pero se veía como que las de Caballería entretenían la mente y no te enseñaban nada. Eso es más o menos lo que quieren decir cuando se dice que son de ficción o de fantasía, ¿no? En contraposición a ello surge la novela picaresca, ¿no? De tendencia realista, ¿no? Por ejemplo, tendencia realista. Es un documento sociológico, tiene un carácter sociológico. ¿Por qué? Lo que pasa es que este tipo de novelas, ¿no? Y cuando tú las lees, de alguna manera te acerca a lo que ocurría en aquel momento, ¿no? Es decir, tú vas a encontrar los problemas sociales, ¿no? La lengua, ¿no? La forma de hablar, la jerga, ¿no? Cómo las personas, los personajes que pululaban en esa época, como es el pícaro, ¿no? El pícaro surge en esa época porque como no hay trabajo, por ejemplo, y el estudio era pues muy, de alguna manera solo algunos pueden tener estudio, el pícaro es una persona que se gana la vida, ¿no? Teniendo pues mediante sus habilidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, no está dentro del sistema, por decirlo de alguna manera. Se retrata un poco lo que ocurre en las clases medias y sobre todo en las clases populares, ¿no? Hay una crítica dura, ¿no? Al sistema oficial, por los problemas sociales, ¿no? La economía, el desabastecimiento de alimentos, las guerras, ¿no? Una crítica al clero muy fuerte, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Y eso se hace mediante la sátira y el humor, ¿no? Bien, ¿qué más? Tiene un carácter autobiográfico, ¿no? Esto es una estrategia, porque al final son novelas, ¿sí? Toda novela es una ficción, es decir, como diría Cervantes, toda novela es una mentira, ¿no? Sino que utilizan una estrategia, ¿no? La llamada autobiográfica, ¿no? Que de alguna manera, tú como lector de esa época, creías que te contaban su vida y de esa manera generas un pacto ficcional como si realmente se estuvieran contando algo de verdad, ¿no? Pero en realidad todo es estrategia, ¿no? Todo es mentira, ¿no? Todo es ficción, ¿no? De un carácter autobiográfico, ¿no? En el caso de Lazarillo de Tormes, ¿no? Tiene una visión moralizante y pesimista,
¿no? Y además carece de unidad argumental. Lo que pasa es que la salida de Tormes dice que te va a contar en detalle con sus tres amos, perdón, con sus siete amos, la vida con sus siete amos, algo que no ocurre, ¿no? Solamente ocurre con los tres primeros y el resto los cuenta de manera rápida, episódica, ¿no? María, el siglo de oro español fue un periodo de florecimiento del arte. Sí, María, es el mayor esplendor cultural que tiene España en aquel momento, ¿no? Bien, ahí está la estructura de Lazarillo de Tormes, género épico, especie de novela, ¿no? Está estructurado mediante un prólogo, ¿no? En el cual el autor dice que va a escribir con un estilo grosero, ¿no? Es decir, coloquial, popular, ¿no? Estilo bajo, ¿no? Y tiene siete tratados, ¿no? Cada tratado corresponde a un capítulo aproximadamente, ¿no? En el primero, su primer amo, el ciego, luego viene el clérigo, luego el escudero, hasta ahí te cuenta en detalle. Luego viene el fraile mercedario, el buldero. El buldero es un sacerdote que vendía documentos del Papa, pero estos documentos eran falsos, ¿no? El capellán pinta cántaros de agua. Y ahí hay un error. En el Tratado 7 ahí hay que corregir, ¿no? El Tratado 7 está el alguacil, ¿no? El alguacil es su séptimo amo. El arcipreste no es amo de Lázaro, por si acaso. El arcipreste es jefe de Lázaro, ¿no? Porque Lázaro termina trabajando, ¿sí? Así que ahí habría que añadir el alguacil. ¿Qué más? En cuanto a la trama, ¿no? El tema es la honra y la pobreza, ¿no? La novela empieza en Salamanca, al pie del río Tormes. Lázaro dice, mi nombre, yo soy Lázaro de Tormes, ¿no? Mi madre no sabía quién era mi padre y al no tener dinero, ¿no? Me da a mi primer amo, que es el ciego. Con el ciego, es el primer amo de Lázaro, él le enseña lo que es la vida, le enseña el significado de la vida, le enseña a ser un pícaro. Con él aprende todo en ese aspecto, ¿no? El Lázaro le servía de lazarillo al ciego, ¿no? El ciego era un pícaro también, vivía de la gente, ¿no? Pedía limosna, ¿no? Vivía bien, se emborrachaba, ¿no? Se daba sus buenas comidas, ¿no? Etcétera, ¿no? Y Lázaro a veces lo maltrataba, ¿no? El ciego lo maltrataba a Lázaro y a veces no le daba de comer bien, ¿no? Hasta que un día, cuando están comiendo, Lázaro comienza a robarle la comida delante de él, como no puede ver, ¿no? Él comienza a robar pan, queso, ¿no? Y el ciego en un momento inicial piensa pues de que son espíritus, ¿no? Malignos, ¿no? Que se están llevando la comida, hasta que comienza a agudizar el oído y se da cuenta que Lázaro está mordiendo más de la cuenta y palpa el piso, ¿no? Y se da cuenta que hay restos de queso, comida, ¿no? Etcétera. Que Lázaro no tenía por qué comer eso, ¿no? Un día Lázaro vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Porque ya era algo continuo lo que hacía, ¿no? Y sin que se dé cuenta, el ciego agarra y le tira un jarro, ¿no? En los dientes y le rompe los dientes, ¿no? Con ello, Lázaro decide irse, pero antes se va a vengar, ¿no? Cuando se va a vengar, están yendo por un riachuelo, ¿no? Y en este riachuelo el ciego le dice si puede pasar, y Lázaro le dice, sí, pasa nomás, y se choca contra un poste de madera, y el ciego va a caer en el riachuelo y va a ser arrastrado, ¿no? Con ello, Lázaro se ha vengado y se va, ¿no? Y las acciones se han trasladado a Toledo, ¿no? El segundo es el de clérigo, ¿no? Con el clérigo, el Lázaro, pues, piensa de que va a vivir bien, porque tenía con esta idea de dar de comer al hambriento, ¿no? Cuando eso no sucedía. El clérigo era un clérigo avaro, ¿no? Le había dicho a Lázaro, mira, limpia mi casa y en mi casa siempre sobra comida, te comes lo que hay, ¿no? Pero eso en realidad era mentira, o sea, lo que realmente quiso decirle el clérigo era las sobras que él dejaba en su plato, y a veces no dejaba nada. Lázaro mismo mencionaba de que él se puso tan flaco que bajó como 20 kilos, ¿no? Era hueso y pellejo, ¿no? Un día no se aguanta y ve que en el baúl, ¿no? Donde se ve en la imagen, ¿no? Está toda la comida guardada, intenta abrirlo y no puede, y hace un agujero y se lleva, se come todo, ¿no? Cuando viene el clérigo de la misa, ¿no? Abre el baúl y todo está removido. Piensa también que son espíritus, ¿no? Hasta que ve el hueco y dice, son ratas, ¿no? Y comienza a poner trampas para ratas, con comida, ¿no? Y las ratas, bueno, y él pues, se burlaba de eso porque se comía la comida y también lo dejaba para las ratas, ¿no? Hasta que un día al clérigo le dicen, ¿no? Que una culebra es la que ha entrado al pueblo y está que se come la comida, ¿no? Y con ello Lázaro, pues, lo asustaba al clérigo en las noches haciendo el sonido de una culebra, ¿no? Un día el clérigo se levanta en la madrugada, ¿no? Porque Lázaro lo estaba asustando y lo agarra a palazos a la culebra. ¿Quién era Lázaro? ¿No? Dice que se va y bueno, Lázaro también se va, ¿no?
Luego Lázaro está pidiendo limosna, ¿no? Y conoce al escudero, ¿no? El escudero bien vestido, como se ve en la imagen, ¿no? Lo llama, ¿no? Y se van a su casa. Pero cuando está ahí, Lázaro se da cuenta que el escudero es, o sea, es un muerto de hambre, ¿no? No tiene ni dónde caerse muerto, ¿no? En realidad el escudero había sido un escudero de un caballero, pero eso no te daba nada, o sea, no tenía ningún título, nada de eso. Simplemente había sido un escudero, pero él pensaba que por tener un título nobiliario que no le daban ni pensión ni nada, no podía trabajar, ¿no? Él había sido un escudero, ¿no? Entonces el escudero simplemente no quiere trabajar, ¿no? Y también se muere de hambre, ¿no? A veces come en familiares, ¿no? Amigos, ¿no? Pero no siempre, a veces no come nada. Y Lázaro le da pena porque él también pasa hambre, ¿no? Entonces, bueno, comienza a pedir limosna, ¿no? Y comienza a mantenerse él y lo mantiene al escudero. Estaban bien, ¿no? Se identificaba con él en ese aspecto. El escudero pues vive las apariencias, ¿no? Hubo un momento donde ya el Lázaro, ¿no? Le dice, pues, perdón, el escudero le dice que pida más plata, ¿no? Y Lázaro un día se pelea con él, ¿no? Y bueno, simplemente ya se pelean y el escudero dice que se va y Lázaro se va, ¿no? Hasta ahí Lázaro ha cumplido con lo que ha mencionado, te cuenta en detalle con sus amos, sin embargo, los demás no los cumplen. En el cuarto tratado, ¿no? Nos dice en una página que el fraile mercedario le ha regalado sus primeras sandalias porque lo va a hacer caminar por todo el pueblo, tanto así que en un momento se desgastan. Luego pasa con el buldero. El buldero, en media página, es alguien que vende documentos del Papa, ¿no? Y de pronto Lázaro se despierta porque huele a quemado. ¿Qué es lo que había pasado? Había ido con el buldero al pueblo y el pueblo se había enterado que esos documentos eran falsos. Entonces ellos estaban durmiendo en una cabaña y les habían prendido fuego por la estafa que habían realizado. Se va Lázaro de en tres líneas nos dice que ahora está pintando cántaros de agua con el capellán y en una línea nos dice que ahora está con el alguacil. Esos son sus siete amos. Como verán, no se cuenta en detalle lo que él ha dicho, ¿no? Por último, está con el archipestre. El archipestre no es su amo, es su jefe. Ahora Lázaro está trabajando, es un pregonero de vinos, se ha institucionalizado, ha dejado la vida marginal, ha entrado al sistema. Encima se ha casado con la criada del archipestre, ¿no? Se ha casado con la criada del archipestre, ¿no? Y, o sea, si la célula básica de la sociedad dicen que es el matrimonio, o sea, más institucional no puede ser, pues, y Lázaro se casa, ¿no? Con la cría del archipestre y ha entrado totalmente al sistema. A eso, por renunciar a una vida del pícaro, ¿no? Y entrar al sistema, casarse, entonces se le conoce como el pecado de Lázaro, ¿no? Todo eso, ¿no? Las acciones se terminan en Toledo, ¿no? Y Lázaro, pues, te dice a ti, lector, lector, no vayas a creer lo que la gente está hablando, ¿no? Que mira, que la gente dice que mi esposa la cree el arcipreste, entra todas las madrugadas al cuarto del arcipreste, pero yo sí sé, yo la mando, ¿no? Para que lo cuide, ¿no? Etcétera, ¿no? Bien, jóvenes, ¿hay alguna consulta o pregunta? Bien, les dejo las claves, chicos. Ya nos queda un par de minutos, menos, un minuto y medio. No sé si hay alguna pregunta, chicos. A ver, copien las claves, por favor. Bien, voy sacando, si ya terminaron de copiar. A ver, Estrella, rápido, porque ya tengo que ir sacando las diapositivas, ¿eh? Tienes 20 segundos para copiar lo que te falta. Ya, chicos, tengo que ir sacando la diapositiva, ¿eh? Bien, ¿alguna pregunta? Jonathan, ¿pierde su honra? No, ¿cuál honra? Él gana una honra, no es que sea institucionalizado, es un trabajador. El tema es la honra y la pobreza. Es decir, Lázaro siempre quiere tener una honra, una fama, ¿no? El alguacil, Kevin, el alguacil. Bien, chicos, ya voy culminando, nos quedan 10 segundos. Cuídense mucho, nos vemos. Gracias por asistir a la clase. Que les vaya bien. Buen fin de semana para todos. Cuídense, chicos.